¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a las 5 de las 7 por RPP Televisión. Les saluda Carlos Villarreal y tendré el gusto de acompañarlos hasta las 8 de la noche con interesantes entrevistas que tienen que ver básicamente con la coyuntura política y también, por supuesto, sanitaria que estamos viviendo en estos días. Estamos esperando a ver qué es lo que pasa en el Ejecutivo con la situación del presidente del Consejo de Ministros y este entredicho que tuvo con el canciller Óscar Maurtua a través de un mensaje que justamente el premier Guido Bellido difundió en su cuenta de Twitter, mostrándose muy incómodo con lo manifestado por el vicecanciller respecto a la situación con Venezuela. Se conoció también esta reunión entre el presidente Pedro Castillo y Nicolás Maduro y se ha hablado acerca de la posibilidad de retorno, ¿no? Un plan de impulso de retorno de ciudadanos venezolanos a su país. No sé cómo se va a concretar esto realmente, porque eso es definitivamente una situación que depende de la voluntad de cada uno de ellos. Pero esto nos da pie para saludar, ¿no? Y darle la bienvenida al congresista Ernesto Bustamante, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Él es integrante de la bancada de Fuerza Popular. ¿Cómo está, congresista Bustamante? Buenas noches, bienvenido a las 5 de las 7. Bien, gracias. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación a su programa. A usted gracias por aceptarla. Hablando de invitaciones, congresista, ya se formalizó la invitación al canciller Óscar Maurtua para una sesión del día lunes de la Comisión de Relaciones Exteriores. Usted había adelantado esa posibilidad esta mañana en RPP. Sí, es correcto. Ya se envió de manera formal la invitación y asimismo lo que se ha hecho es coordinar con Cancillería y hemos recibido la respuesta confirmatoria de Cancillería. Lo que cambia es la fecha, porque el día de mañana, perdón, el día de lunes, sucede que han programado un Consejo de Ministros extraordinario. Y esto ocurre naturalmente desde las 8 de la mañana hasta una hora indefinida. Entonces, para no incomodar la agenda del señor canciller, hemos convenido con Cancillería que la presencia del canciller en el Congreso será el martes a las 15 horas. Martes 3 de la tarde. Martes a las 3 de la tarde. Muy bien. Así es. Lo que sí no cambia, congresista, es la agenda propia de la sesión, los temas a tratar con el canciller. Esos son los mismos. La agenda está aceptada. ¿Cuál es la agenda, por favor, para que el público lo conozca? En primer lugar, se trata de continuar una sesión que se inició el 13 de septiembre, en la que estuvo invitado el canciller Maurtua, con el propósito de responder preguntas relacionadas con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y la llamada República Árabe Saharaui. Y quedaron algunas respuestas que dio el canciller, pero hubo otras preguntas que no fueron respondidas. Entonces, esa será una ocasión para finiquitar el tema de la República Árabe Saharaui, que claro, nosotros esperamos en realidad se corrija y eventualmente se vuelva a suspender relaciones con esa no república, porque estamos enemistándonos con Marruecos en vez de realmente ganar un amigo importante. El segundo punto de agenda es el preguntar las circunstancias en que tuvo lugar esa reunión cuasi secreta entre el señor presidente de la República y el presidente de facto de Venezuela, el señor Maduro, en territorio extranjero. Y no está bien pues que nos hayamos enterado por declaraciones del propio presidente Maduro y que vía tweet el primer ministro insulte al canciller invitándolo a salir por la puerta, igual que al vicecanciller. O sea, son mecanismos que no corresponden y ese es el punto el tercer punto de agenda, ¿no? Perdón, antes de continuar con la agenda, yo quería preguntarle si es que esta reunión del presidente Pedro Castillo con Nicolás Maduro significa para usted un reconocimiento implícito de Maduro como gobernante de Venezuela. No, porque uno puede conversar con quien quiera. Por eso es que es importante conocer los términos de la reunión. Porque si se reúnen con ambos pabellones o banderas nacionales,
Por eso queremos preguntar las circunstancias. Ahora, reconocimiento, Venezuela es un país hermano, Venezuela es un país amigo. Claro. No tenemos pleito con Venezuela. El problema es el régimen venezolano. Exacto. Que sucede que ha logrado pues que haya una diáspora de venezolanos que llega a los 3 millones, de los cuales 1 millón están en el Perú. Y nosotros no podemos tener una relación diplomática con el régimen del señor Maduro. Eso no es posible, porque si no estaríamos realmente insultando a ese más de 1 millón de venezolanos que están hoy viviendo en el Perú y que han escapado de un régimen que los perseguía. Han hablado de la posibilidad, ¿no?, de impulsar una campaña de retorno de venezolanos a su país. ¿Usted considera viable que se concrete una situación o un proceso de esta naturaleza, tomando en cuenta los motivos por los cuales miles de venezolanos han salido de su territorio? Mire, los venezolanos que están en el Perú lo están de manera libre. Ellos han decidido venir al Perú, quedarse en el Perú, y Perú los ha acogido, les ha permitido tener permiso de trabajo, y en realidad si ellos quieren irse, son libres de irse. Pero no es posible que un presidente, un dictador, venga a decir: yo voy a mandar aviones a recoger 40.000 o 80.000 o una persona. Esa es una decisión personal. Ahora, el día de hoy, el premier Guido Bellido ha manifestado que él no puede calificar como dictadura a un país hermano como Venezuela, y que Venezuela está desarrollando su propia democracia. ¿Cómo interpreta usted estas declaraciones? Como de quien vienen, ¿no? Como de una persona que no conoce realmente lo que es la democracia. El premier Bellido, lamentablemente, se olvida que él es primer ministro. Él no es canciller y no es presidente de la República. La política exterior la dirige el presidente y la ejecuta la Cancillería. Una dictadura en Venezuela es lo que hay. Es como decir pues que en Cuba no hay dictadura porque como tienen elecciones cada cierto tiempo, o en Nicaragua está por ocurrir un proceso democrático porque va a haber elecciones, pero sin embargo pues el presidente de Nicaragua ha encarcelado a todos sus opositores. O sea, evidentemente claro, lo mismo pasó lo que en Venezuela, ha dicho, ¿no? Claro, sí. Y es como que digamos que Corea del Norte no es una dictadura porque tiene elecciones. Pero a ver, vaya usted a decirlo en Pyongyang, a ver si le hacen caso. No, yo creo que el premier debería no ocuparse de temas relacionados a la conducción de la política exterior. Él no es el presidente, él no es el canciller. Exacto. Ahora, justamente tengo entendido que el tercer punto de la agenda de la sesión del martes es efectivamente esta situación de tirantez que hay evidentemente entre el premier y el canciller Maurtua, ¿no es cierto? Claro, porque le quita gobernabilidad al país y está confundiendo a nuestros socios comerciales. Hay socios comerciales importantes y además socios que no son comerciales, pero son socios estratégicos desde el punto de vista geopolítico. Marruecos, por ejemplo. Marruecos está a 10.000 kilómetros. No comerciamos mucho directamente con Marruecos, pero sin embargo, Marruecos es el país que nos apoya cuando necesitamos votos en Naciones Unidas y votos que vienen de los países árabes. Hay 24 países árabes que no reconocen a la República Saharaui. Solamente Argelia lo hace. Entonces, ¿cómo nos vamos a pelear con Marruecos? Porque amistarse con un país que pretende conquistar el territorio de Marruecos es enemistarse con Marruecos. Y eso no se puede hacer. Dijo el presidente, no sé si en México o en Washington, D.C., que Perú quiere o pretende tener relaciones con todos los países del mundo. Eso no es posible, porque los países tienen intereses contrapuestos, hay veces, y uno no puede amistarse con el enemigo de un país o con el adversario de un país, porque termina la amistad con el primero. Entonces, eso queremos que nos aclare. Esto está confundiendo la percepción del público también sobre el sentido que está tomando la Asociación Internacional del Perú. Nos estamos afiliando a una órbita chavista y eso nos preocupa realmente. Ahora, ¿qué espera usted acerca de
la decisión que pueda tomar el presidente de la República, Pedro Castillo, con relación a esta situación de conflicto, evidentemente, dentro del gabinete, porque no es solamente el caso del canciller, que ha expresado opiniones que han generado mucha incomodidad en el partido Perú Libre. También está, por ejemplo, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien dijo en su momento que la figura de Vladimir Cerrón perjudica al Ejecutivo. ¿Cuál es la decisión que debe tomar en este caso el presidente Pedro Castillo, congresista? Mi opinión es que el presidente Castillo tiene que asegurar que el país sea gobernable. Y el gobierno se ejecuta, el gobierno es el presidente y los 19 ministros. Ellos a su vez arman la estructura funcional de cada ministerio. No podemos tener un primer ministro que pide la renuncia del ministro de Trabajo, luego el presidente dice que le tiene confianza al ministro de Trabajo y luego el primer ministro, en vez de decir, señor presidente, o se va él o me voy yo, ¿qué es lo que corresponde a un ministro que se respeta? No, se queda tranquilo. Y ahora está mandando un tuit diciendo que no le gusta el canciller y que lo invita a salir por la puerta, cuando a él no le corresponde pedir que un ministro se vaya. Eso lo hace el presidente. Y si un primer ministro lo hace, es porque no puede trabajar con él. Y ahí el presidente tiene que escoger entre Juan o Pedro. Así que eso es lo que esperamos que haga el señor presidente, que escoja qué ministro debe quedarse. Yo pienso que debe empezar porque el ministro Maraví deba salir. Nosotros lo vamos a interpelar el día 30 de septiembre. Ajá. Eso ya está aprobado en el Pleno. Sí. Y esperamos que el presidente... Maraví? La interpelación primero es para Maraví. No me refiero a la interpelación, sino a quienes deben salir del gabinete. En la opinión de la bancada de Fuerza Popular, hay 5 ministros o 6 ministros que tienen cuestionamientos y esos cuestionamientos implican falta de continuidad en el gobierno. O sea, lo que va a pasar es que los ministros van a estar distraídos defendiéndose en vez de gobernando. ¿Quiénes son esos ministros? Nosotros no queremos... Para la bancada de Fuerza Popular. Bueno, se ha hablado pues del ministro de Trabajo, del ministro de Defensa, el ministro del Interior, la ministra de la Mujer y el propio primer ministro. Ya. ¿No? Hay una serie de otros ministros. Sí. Yo pienso que hay ministros es el sexto? Que... No se dije 5 o 6 porque yo creo que al final de cuentas ese es el territorio del presidente de la República. Es importante que se entienda que hay ministros que nosotros consideramos que están haciendo un trabajo aceptable. Por ejemplo, el ministro de Salud, el canciller de la República y el ministro Franque, a pesar de que tiene una política con la que yo no comulgo, yo creo que es una persona competente, capaz. El ministro de Justicia también me parece una persona capaz. Ha tenido expresiones con las que yo no estoy de acuerdo, pero sin embargo es el ministro que escogió el presidente y es el que debe gobernar. Pero yo no tengo ningún motivo para pedir que se vaya el ministro de Justicia o el ministro de Salud o el canciller. Más bien sí las tenemos para los otros personajes que he mencionado. Congresista, permítame cambiar de tema y esto tiene que ver con un anuncio que hizo la bancada de Perú Libre de denunciar a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori por una serie de declaraciones, expresiones que ella ha tenido con relación justamente al gobierno y también a, digamos, las corrientes ideológicas propias de los integrantes de esa bancada. Esto tiene que ver obviamente con la discusión que hubo en el Pleno del Congreso con relación a los restos de Abimael Guzmán. ¿Cuál es su opinión? Ella se ha ratificado en sus expresiones. ¿Cómo toma usted esta reacción de la bancada de Perú Libre contra Keiko Fujimori? Yo creo que están simplemente tratando de justificar lo indefendible. Respecto a las declaraciones de Keiko Fujimori, la posición de la bancada de Fuerza Popular es que todos somos Keiko. O sea, realmente si lo que quieren es enjuiciar a la señora Keiko Fujimori, van a tener que enjuiciar a 24 miembros de la bancada también, porque pues opinamos igual. Realmente lo que se ha hecho en el Congreso de la República el día que se votó en contra de la disposición de los restos de un terrorista, de un genocida, realmente no tiene nombre. Y me parece que se equivocaron. Yo no quiero
yo no quiero calificarlos. Yo quiero simplemente decir que se equivocaron. ¿En qué sentido se equivocaron? Pero, o sea, en... Bueno, han debido votar pues pensando en el país, pensando que lo que no se quiere es que haya más división. Y esto va a crear división. Si vamos a tener un entierro o una disposición de los restos en un lugar que sea ubicable o que no sea cremado sino enterrado, va a haber hasta robo de cadáver probablemente en el futuro. Y eso va a ocasionar una división mayor entre nosotros los peruanos. Yo creo que Perú Libre se equivocó. Ha debido votar a favor de lo que en realidad era la obligación de la Fiscalía y la obligación del Ejecutivo. El Congreso dio la ley como para que los fiscales se sientan bien. Votaron en sentido contrario. Votaron en sentido contrario. ¿Qué motivaciones para usted ha tenido la bancada de Perú Libre para votar de esa manera? Yo no los entiendo. Yo conozco a varios miembros de la bancada de Perú Libre, con quienes he tenido oportunidad de charlar y conversar, pero fuera del Pleno nunca conversamos de política, conversamos de otras cosas. Y a mí me sorprende, ¿no?, que personas supuestamente razonables de pronto, a la hora de decidir por algo que realmente le conviene al país, voten en contra. Yo creo que ellos deberían reflexionar y quizá para una votación similar en el futuro, pues votar conforme lo que le conviene al país, no lo que le conviene a un líder de su partido. Pero pidieron incluir además dentro de, dentro de esta norma, no solamente a los cabecillas terroristas, sino también a los que han sido autores de otros delitos. Evidentemente, esa era una referencia al expresidente Alberto Fujimori, a Vladimiro Montesinos y otros. ¿Cómo cayó eso en la bancada de Fuerza Popular? No, es que simplemente eso no procede, pues. Porque estamos hablando de... Porque son cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Una cosa es el genocidio de 30.000 personas de manera directa y haber provocado decenas de miles de muertos más con un conflicto interno, y otra cosa es el haberse defendido en un conflicto interno contra justamente esos terroristas. O sea, a nosotros no es que nos preocupe qué pueda suceder más adelante con otras personas que hoy están purgando condenas y que el tema era por alguien en particular. Permítame, ojo, sí, que la bancada de Acción Popular anunció ayer a través de una nota de prensa que iban a promover justamente un proyecto de esta naturaleza. Bueno, esperaremos que lo promuevan y que se discute en el Pleno. ¿Le sorprende eso de parte de Acción Popular? No, porque no lo ha dicho, lo han dicho parlamentarios que tienen todo el derecho de tener iniciativas legislativas. Además, debemos esperar que Acción Popular tenga sus elecciones. Ellos tienen elecciones el sábado, tengo entendido. Ya. Veremos qué pasa luego que elijan a su nuevo secretario general. Congresista, hoy escuchábamos a una parlamentaria de Perú Libre hablar acerca del tema del sueldo de los congresistas. Y le hago referencia a esto porque el presidente Pedro Castillo, en su discurso del 28 de julio, habló de que los altos funcionarios, ¿no?, entre ellos incluidos los parlamentarios, debían bajarse el sueldo. Debía haber una reducción en el tema del sueldo. Esta congresista, María Agüero, dijo que el sueldo de una parlamentaria no le alcanza para vivir. Ah, bueno, no sé. ¿A usted le alcanza el sueldo de congresista para cumplir sus labores y su función? Yo he ingresado al Parlamento, yo postulé al Parlamento conociendo cuál era el emolumento que recibe un parlamentario. Ya. Si yo no me puedo quejar, no voy a pedir ni que me lo suban ni que me lo bajen. Ya. Yo desconozco las razones que pueda tener la congresista que usted ha mencionado. Bueno, dice que por la cantidad de labores que cumple para desarrollar su labor parlamentaria de la mejor manera, seguramente se refiere a los viajes, etcétera, etcétera, y también porque el alto costo en Lima lo obliga a ello. Sí, pues son sus razones, pero yo no tengo esas razones. Congresista, ¿le parece bien a usted que congresistas de Lima y Callao cobren por gastos de instalación? Depende, porque... ¿En qué sentido? ¿Usted cobró gastos de instalación? Sí, yo cobré gastos de instalación. Ya. Porque para mí la instalación requería instalar una oficina virtual en casa. Recordemos que cuando se hizo ello, los gastos de instalación hace muchos años, se pensaba esencialmente en los viajes de congresistas de provincia a Lima. Claro. Pero hoy en día, en realidad, el concepto de instalarse para poder tener una oficina virtual
Yo tengo que atender muchas veces desde las 7, 8 de la mañana y eso se hace antes de ir al Congreso. Pero perdón, ¿cuánto le requiere instalar una, hablamos de una oficina virtual? ¿Qué implica? ¿Tener su laptop? Tener una computadora dedicada, tener sistema de iluminación, tener un televisor encendido permanentemente en el canal del Congreso, y eso significa gastos de instalación. Y por supuesto algunos requieren quizá mobiliario, yo no, pero esos son gastos de instalación. Y no solamente instalarse significa comprar un pasaje o pagar un camión para trasladar la cama, no es así. Entonces yo en ese sentido ¿Eso demanda la cantidad de dinero que cobran por gastos de instalación? ¿Cuánto cobran ustedes? 15.600 soles, creo, ¿no? Es que eso es lo que se paga. Yo sé que eso se paga. No se puede ni devolver, ni se puede pedir que me lo rebajen. O sea, eso es lo que se paga. Entonces, ¿le parece es una gollería para los parlamentarios? En los tiempos de pandemia yo creo que no. ¿No le parece? ¿No le parece? No, porque yo creo que muchos congresistas han tenido que instalar oficinas virtuales en su casa. Yo no puedo pues usar la misma computadora que usa el resto de la familia y dedicarla exclusivamente al trabajo congresal. Ok, pero no sé, ¿instalar una oficina demanda tanto dinero? Depende qué computadora quiere tener usted, impresora. Cada individuo es dueño de sus propios gastos, porque estos no son gastos de los que uno tenga que rendir cuenta. Ojalá fuera así. A mí me encantaría que fueran gastos para rendir cuenta, porque entonces yo podría presentar mis facturas y devolver una diferencia o no, si no la hubiera. Claro. Pero sucede que no hay, ¿no? ¿Usted cree que debería anularse este concepto para los de Lima y Callao? Yo pienso que lo que debería hacerse es quizá un sistema de gastos contra recibo de lo gastado. O sea, uno, pero, por ejemplo, gastar... Estos gastos de instalación vienen desde antes de la pandemia. Por eso le pregunto. Antes de la pandemia a mí me parecía equivocado. Siempre me pareció equivocado. Pero esta vez con es diferente. O sea, de pronto el trabajar virtualmente... Mire, cuando uno se instala como congresista, le otorgan una oficina en el Parlamento y equipos de cómputo en el Parlamento. Pero sí, no en casa. No en casa. O sea, los equipos, yo no me puedo traer una computadora del Parlamento, ni una laptop siquiera, no puedo. Eso se queda siempre en el edificio del Congreso. Entonces, ¿cómo es que va a trabajar un congresista que necesita acceso a una oficina virtual? Necesita comprar efectivamente una computadora, no sé la verdad si es que esto implique, yo no creo que implique tanto costo, tanto gasto, instalar una computadora en casa y una impresora para poder desarrollar la labor. Pero bueno, son temas opinables, congresista, y de seguro el debate sobre ese tema va a seguir. Yo le agradezco mucho por estas declaraciones a las 5 de las 7, congresista Bustamante. Estaremos pendientes de esa sesión del próximo martes. Muy amable. Gracias a usted, Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches. El congresista Ernesto Bustamante, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Hacemos una pausa y regresamos.